Bueno, al inicio empezamos definiendo sobre qué era un derecho, y es una posición jurídica en función a los ciudadanos, que nos protegía a nosotros ante la sociedad, para que de alguna forma podamos vivir de una manera armoniosa y con comportamientos asertivos. Después empezamos definiendo sobre los derechos fundamentales con los que nacemos y los derechos que de alguna u otra forma, si podríamos llamarlo así, nos da el gobierno. Empezamos diciendo sobre los derechos fundamentales, que es el derecho a la vida, el derecho a un nombre y un apellido, el derecho a una alimentación, el derecho a la educación también está incluido ahí, y los derechos que quizás nos da el gobierno o nos impone, ¿no? Para tener ciertas conductas que vayan a favor y que toda esa corriente lleve a una mejor gobernabilidad. Podríamos dar como ejemplo el derecho a la libre expresión, que si bien es cierto, en clase se comentó que nacemos con ello porque, o sea, somos libres como cuerpos personales, lo que hace el gobierno es no restringirnos, pero darnos ciertos parámetros en los cuales nosotros nos tenemos que basar para una mejor convivencia, para no decir cosas que quizás vulneren a los demás y vayan en contra de nosotros. También podríamos hablar, y traigo a colación el tema de las vacunas. El ciclo pasado, preguntándole a una profesora sobre el por qué podríamos llamarlo así una obligación el derecho a vacunarnos, porque si recordamos, no podríamos entrar a centros comerciales si es que no teníamos las 2 dosis. Entonces ahí podríamos decir, ¿por qué me obligan? Y no es eso. Más que todo yo lo denominaría, y también lo dijeron en clase, de que el derecho de uno termina cuando empiezan los derechos de los demás. Eso quiere decir de que si una persona vacunada ingresa a un centro comercial cerrado, podríamos llamarlo así, e ingresa a otra persona desprotegida, uno como vacunado no quisiera estar ahí en ese mismo ambiente con la persona desprotegida. Y ahí podríamos decir de que si yo no estoy vacunado, no ingreso a ciertos lugares porque la persona vacunada exige también los derechos como persona, o sea, como ella. Entonces, los míos terminan cuando empiezan los de los demás. Y también, bueno, algo que también comenté en clase era sobre la creación de los derechos, ¿no? En Francia, en la Revolución Francesa, nace básicamente por protección a los ciudadanos contra el gobierno, y no el gobierno en protección a los ciudadanos. Pero ahora, tiempo después, vemos que esa imagen, esa proyección ha cambiado, porque ahora los gobiernos democráticos buscan, en su gobernabilidad, buscan nuestra protección, ¿no? Y es por eso que nos dan las leyes, nuestros derechos, en función a tener una convivencia más armoniosa.